Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso de desarrollo de aplicaciones móviles con tecnologías.net de Microsoft. Mi nombre es Carlos Arturo Espinosa Galicia y estoy encantado de poder apoyarlos en esta ocasión en este curso del verano en junio del 2023. Bueno, pues ¿qué vamos a trabajar? Vamos a hacer aplicaciones móviles con tecnología MAUI, pero para eso vamos a ver un poquito acerca de qué es lo que vamos a tratar. Pues bueno, primero me presento con ustedes. Soy Carlos Arturo Espinosa Galicia, soy maestro en Ingeniería y Desarrollo de Software. Actualmente me encuentro estudiando el doctorado en Tecnologías de la Información. Soy docente en el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, desarrollador de software independiente. Me encanta todo el mundo de IoT, ya los que me conocen saben que me encanta toda esta parte del IoT y de hacer software y todo esto. Y recientemente me acabo de convertir, bueno, me acaban de seleccionar como embajador de la Asociación IoT México junto con muchas personas más de México para poder apoyar a esta asociación a llevar el IoT a todos los alumnos. Entonces, bueno, este es un poquito de quién soy yo. Vamos a ver cuál va a ser el temario. El temario está rediseñado, puesto que lo enfoqué más a la parte de desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces, eh, vamos a empezar con aplicaciones básicas. Vamos a ver cómo compilar y depurar una aplicación. Eso es muy, muy importante. Los controles básicos, binding, uso de imágenes, estilos, navegación, app shell y cómo publicarlo. Eso como que va a ser la primera semana. La segunda semana vamos a trabajar un poquito con base de datos, entre ellas base de datos locales, con la IDB, base de datos como servicios, como lo que es MongoDB, y mediante una API con SQL Server y ASP.NET. Y pues vamos a ver cómo nos vamos a conectar con SQL Server. Posteriormente, esta es la segunda semana, y lo que es la tercera y la cuarta semana, pues vamos a hacer un proyecto de ejemplo donde vamos a definir la arquitectura. Vamos a hacer la parte del backend, que obviamente incluye la parte del diseño de la base de datos, la capa común, la capa de acceso a datos, en la cual vamos a trabajar con algo de procedimientos almacenados. Vamos a crear una API con ASP.NET Core. Y además vamos a publicar nuestro backend. Posteriormente vamos a crear nuestra capa de negocio, la cual podamos replicar, o bueno, más bien no replicar, sino reusar a todos los clientes que nosotros queramos, ¿no? Y la parte de la interfaz de usuario web con Blazor. Uh-huh. Y por último vamos a hacer la interfaz de usuario con MAUI, ¿no? ¿Por qué al último la interfaz de usuario con MAUI? Bueno, porque de cierta manera esta parte de aquí ya la vamos a conocer, que es con esta parte. Uh-huh. Con esta parte de acá. Entonces nos vamos a enfocar a hacer la parte de Blazor y ya nos vamos a dejar muy poquito para trabajar con MAUI. ¿Por qué? Porque ya no nos vamos a detener mucho, ¿no? Simplemente va a ser la pura implementación que va a ser muy rápida. ¿Por qué? Porque ya toda la parte básica de cómo funciona, cómo se usan los controles y todo eso, ya lo vimos en esta primera semana, ¿vale? Entonces, bueno. Para eso, pues vamos a empezar con una introducción al desarrollo de .NET o por qué usar .NET. Uh-huh. Para lo cual, bueno, vamos a ver un caso sumamente hipotético. Este es un caso, como les digo, que difícilmente se da, pero sí se puede llegar a dar. Es claro que se dé, pero nos va a permitir tener un panorama de por qué trabajar con .NET. Y no digo que no se pueda trabajar con otras tecnologías de esta misma forma, yo lo he planteado así, lo he visto así y creo que es una manera muy fácil de... Pues bueno, vamos a ver. Imagínense que nosotros somos de la vieja escuela, como en mi caso, que yo inicié trabajando con Visual Basic. Y hacemos aplicaciones para Windows XP y todo eso, y trabajamos con Access. Uh-huh. Ok, entonces actualmente pues me piden un proyecto y pues bueno, pues yo sé trabajar con Visual Basic, con Access es un proyecto muy chiquitito, sé que no va a crecer y ya, ¿no? Vale. Entonces, de repente viene mi jefe y me dice, oye, ¿sabes qué? Tu proyecto está muy bien, vamos a usarlo unos días y ya vemos qué pasa, ¿no? Total futuro incierto. Bien. Posteriormente dicen, no, ¿saben qué? Está muy padre el proyecto, vamos a pasarlo a web. Entonces,
por ahí dicen, no, para web, pues como que está PHP y que se casa muy bien o funciona muy bien con MySQL, ¿no? Entonces migramos de PHP, perdón, de Visual Basic a PHP y lo hacemos web, ¿no? Y la base de datos, pues como que lo pasamos a... Entonces, bueno, ya vemos que ya tuvimos que aprender un segundo lenguaje que es PHP y todo esto nos lleva tiempo. Posteriormente dicen, ¿sabes qué? Híjoles, ahora ya surge la necesidad de una aplicación móvil para esa aplicación o para ese código. Entonces, bueno, pues tengo que aprender Java para hacerlo con Android a través de un API. Y luego dice mi jefe, ¿sabes qué? Está bien padre, pero ¿qué crees? El jefe del jefe le gustan las Macs, le gustan los iPhone. Y entonces dice, ¿sabes qué? De la aplicación móvil con Android, tú tienes que saber o tienes que trabajar con iPhone, ¿no? Tienes que trabajar con... Por ahí dicen, no, ¿sabes qué? La parte interesante es Node. O sea, Node puedes hacer todo muy rápido. Por ahí le dijeron que funciona, entonces el cliente te pide trabajar con Node, ¿no? Y también usted dice, no, ¿sabes qué? Yo fui a un curso, yo fui a un esto, el otro, y Oracle es la mejor base de datos del mundo y trabaja muy bien, ¿no? Entonces, ¿cuál estoy de acuerdo? No tengo ningún problema contra estas tecnologías, para nada, todas son muy buenas. Pero entonces viene otra situación. ¿Sabes qué? Híjoles, Oracle, pues es bastante cara. Entonces, mejor nos vamos por SQL Server, ¿no? También es muy buena. Y ya, ¿no? Entonces, fíjense, en este momento ya tuve que migrar de una, dos, tres a cuatro bases de datos. Cuatro bases de datos. Y eso implica, pues, tener que cambiar esta parte, ¿no? Esta parte. Ah, pues que ahora mi aplicación ahora tiene que correr con Visual Basic, pero conectada a MySQL. Tiene que correr con Visual Basic conectada a Oracle. Tiene que correr con Visual Basic conectada a SQL Server. Y la de PHP con cada una de estas. Y esto con esto, ¿no? Entonces, imagínense, es mucho el cambio que se tiene que hacer. Después dice, no, ¿sabes qué? Ahora necesito que incluya sensores, que incluya todo eso, y tengo que programar Pix, y para programar Pix es con C o C++. Bueno, ese es un detalle. Después viene el cliente y dice, no, ¿sabes qué? Por ahí me dijeron que ahora la inteligencia artificial, machine learning y todo eso, entonces hay que aprender Python. Hay que aprender Python y pues como que, híjoles, pues hay que aprender un nuevo lenguaje, ¿no? Y por ahí dijeron, no, ¿sabes qué? Las bases de datos relacionales ya no, ahora son bases de datos eh, no SQL, por lo tanto nos vamos a meter con Mongo. Y después dicen, no, ¿sabes qué? Ya nos vamos a ir a la nube, nos vamos a ir a Azure Cosmos DB y vamos también a trabajar con realidad aumentada y todas esas ondas muy, muy, muy padres y pues nos tenemos que meter a Unity. Tenemos que aprender un chorro de estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y aparte, ya de repente dicen, no, ¿sabes qué? Es que ya los servidores de Windows son muy caros y tenemos que meter al servidor de Linux. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Pues que tenemos que aprender varios lenguajes, tenemos que aprender, a lo mejor iniciamos con Visual Basic, tenemos que pasar por PHP, por Java, Swift, C++, Python y tenemos que aprender aquí para Unity, tenemos que aprender C Sharp. Uh-huh. Pero fíjense, ¿qué pasa si a mí me piden un cambio, una modificación? Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Sabes qué? Aparte, vamos a agregar otro módulo y ahora aprende esto para que tú lo puedas desarrollar, ¿no? Puedas hacer este nuevo módulo, ese módulo. Ahora, en todos los aplicativos necesito que modifiques para que esto que hizo el hardware nuevo ahora se vea reflejado tanto en el software de escritorio como en la web, como en las dos aplicaciones móviles y como esto otro, ¿no? Imagínense todo el trabajo que es esto, todo el trabajo. Más aparte, pues trabajar con Linux. No es malo trabajar con Linux, es muy bueno, simplemente que pues es un requerimiento, ¿no? Y esto pasa regularmente en las empresas cuando siguen modas, cuando no hay algo estandarizado, no hay algo correcto, que nada más se ponen a desarrollar por desarrollar, que nada más viene un nuevo jefe y no le importa lo que ha hecho, él lo quiere hacer así. Ahí el detalle, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, pues hay que tener cuidado con eso. Entonces, viene .NET al rescate. Yo le digo al rescate porque si nosotros pensamos en un aplicativo que puede crecer, yo simplemente digo, esta aplicación que hago ahorita
No sé si más adelante pueda crecer, entonces hay que pensar a futuro cómo puede crecer, ¿no? Tengo el mismo escenario, ¿no? Mi misma aplicación Windows, que nació originalmente Windows con Access. Tengo aplicación web, aplicaciones móviles, tengo aplicaciones de IoT, tengo aplicaciones de Machine Learning, tengo aplicaciones de realidad aumentada, realidad virtual, etcétera. Es ahí algo medio complejo, ¿no? Y de repente esto puede pasar en el mundo, ¿no? En esto mismo. ¿Qué es lo que pasa? Ah, bueno, pues que tenemos dentro de .NET, tenemos todo el ecosistema listo que nos puede llevar, ¿no? Si yo quiero seguir trabajando con Windows Forms, puedo seguir trabajando con Microsoft.NET Framework. Yo quiero hacer web, puedo trabajar con Blazor. Aquí, a diferencia de la diapositiva pasada, aquí lo que estamos haciendo es trabajar con frameworks, o sea, cosas que están arriba del lenguaje, ¿no? Todo esto es base C Sharp, todo esto es base C Sharp, pero yo nada más aprendo el framework de WPF, ¿no? Aprendo Blazor, que es nada más la capa por encimita. Aprendo Maui, que Maui me permite trabajar para ambos, incluso también para escritorio, como lo vamos a ver. Ajá. Aprendo Netcore, que es muy sencillo, muy sencillo, prácticamente es lo mismo. Nada más que digamos que el Netcore es para hacer aplicaciones basadas en que corren en cualquier plataforma. Entonces, por eso es que es importante. Por ahí nos van a decir que corre en Linux, entonces Netcore corre en Linux sin ningún problema. Uh-huh. Corre en Linux, corre en Netcore, por lo tanto corre dentro de un iPhone, corre dentro de un iPhone, de un Android y de un iPhone. Y la parte de interfaz de usuario la vamos a hacer con NetMaui. Con Nano Framework podemos crear aplicaciones con el SP32. Podemos utilizar Machine Learning o ML.NET y pues podemos seguir utilizando Unity, ¿no? Entonces todo esto. ¿Y qué es lo que pasa con las bases de datos? Ah, como yo escribo en .NET Core y puedo trabajar en cualquier servidor, pues ya nada más modifico esta parte del API para trabajar con esto y los clientes de cierta manera pues no se enteran que hubo un cambio, ¿no? Y bueno, no se enteran entre comillas, ¿no? Hay una actualización de la aplicación, etcétera. Y a lo mejor es lo único, pero de fondo no tendrían que ver. Obviamente es un caso sumamente hipotético, pero pues sí se llega a dar. Sí se llega a dar. Entonces quiero que vean cómo el ecosistema de .NET y de Visual Studio y de C Sharp y de Microsoft en general permite agarrar todo. O sea, cualquier tipo de proyecto lo permite hacer .NET y C Sharp. Por eso es que me gusta mucho este lenguaje, me gusta mucho esta tecnología porque el migrar de .NET Framework a Blazor es muy fácil, a Maui es muy fácil, a Nano Framework es muy fácil. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma base de C Sharp y ya nada más aprendo. Ah, pues que en Framework se llenan así los combos. Ok, los combos ahora en Blazor se llenan así. Ahora en Maui se llenan así. Entonces, pero todo el código que tengo ya funciona. Ya no tengo que volver a reescribir. Entonces es muy fácil. Entonces con eso, pues ahí vamos a poder trabajar con esa parte. Uh-huh. Aparte, algo muy interesante es que todo esto corre en Linux, corre sobre Docker. Entonces yo puedo tener mis aplicaciones en contenedores de Docker y las puedo montar tranquilamente sobre Linux, sobre Mac y sobre Windows incluso, ¿no? Entonces ya no hay ese problema de que, híjoles, es que ahora mi aplicación solamente corre en Windows y yo quiero una aplicación que corra en Linux o que corra en Mac, corra en todo eso, ¿no? Aguas, hay que tener cuidado aquí. Por ejemplo, la parte de .NET MAUI, nuestras aplicaciones de NetMAUI en modo de escritorio corren obviamente en Windows, en Mac, pero en Linux todavía no corren en Linux. Existe la promesa de que corran directamente en Linux como un aplicativo de manera visual, con botoncitos, ventanitas y todo eso, pero a la fecha todavía no lo hace. Está la promesa de que lo haga, ¿no? Pero pues ya estamos más cerca que lejos de esa experiencia, ¿no? Entonces, donde yo haga una sola aplicativo y pueda correr en todas las plataformas. Lo que sí corre en todas las plataformas sin ningún problema es la parte de web. Ese sí, no tenemos ningún problema. Entonces,
cuando yo implemento este stack en alguna empresa, en algún proyecto, pues es muy fácil. Es que ahora necesito que lo hagas web, ahora necesito que lo hagas para Android, ahora necesito que hagas una aplicación de escritorio. Muy rápido, se puede hacer, ¿no? Ahí está esa situación. Bien, entonces, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Pues, como ustedes lo vieron, pues tenemos que aprender muchos lenguajes. Regularmente el cliente lo quiere para ayer, si no es que para dentro de un mes, es decir, le urge. Hay que modificar muchos programas para agregar o cambiar una funcionalidad. Es un gran problema de mantener y se convierte en el monstruo sin pies ni cabeza, ¿no? Entonces, ya le moví en una cosa y ya tengo que arreglar eso en todos los demás proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, el trabajar con un solo ecosistema me permite pues tener muchas cosas ahí interesantes. Ujú. Y pues bueno, pues ¿no? Ujú. Entonces, lo primero que vamos a ver o lo que vamos a hacer son los tipos de datos, nuestros primeros programas, pero eso no lo vamos a ver como tal clásico. Este es un in, este es un string, este es un arreglo, etcétera. Lo vamos a ir haciendo con algunos programas, en este caso con nuestras aplicaciones móviles básicas, ¿no? Entonces vamos a conocer un poquito de la estructura de NetMap. Uh-huh. Para esto, pues vamos a dirigirnos a nuestro escritorio de Windows. Yo voy a trabajar con Windows, si ustedes están trabajando con Mac, no pasa nada, el código funciona exactamente igual. A lo mejor la parte donde se encuentran las cosas es distinta, pero es muy sencillo, ¿vale? Pues bueno, vamos a abrir nuestro escritorio. Bien, pues ya estamos en nuestro escritorio Windows. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Para esto pues vamos a abrir Visual Studio 2022, en su versión Community. Ya ustedes lo deberían de tener instalado. Uh-huh. Bueno, aquí me aparece todo lo que he hecho en estos últimos días. Son muchas cosas. Pero bueno, prácticamente nosotros vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a crear un proyecto. Para eso, vamos a venir aquí y aquí nos aparecen algunas opciones, ¿no? Que normalmente trabajas, como que los más seguidos. En su caso, si lo acaban de instalar, les deberá de aparecer en blanco totalmente. Y por acá tienen algunos filtros. Recomiendo colocar aquí, vamos a trabajar con C Sharp, las plataformas. ¿No? Vamos a, por ejemplo, aquí ponerle todas las plataformas y los tipos de proyecto. Vamos a ponerle aquí MAUI, NetMAUI. Vemos que tenemos tres tipos de proyectos en los cuales vamos a poder trabajar. Nosotros vamos a empezar creando aplicación.net MAUI, un proyecto para crear una aplicación NetMAUI para iOS, Android, Mac, Catalyst, Tizen y Windows UI, ¿no? Entonces, y aquí, bueno, aquí nos dice para qué va a correr, ¿no? Está hecho en C Sharp, para Android, iOS, todo. Vamos a trabajar con esto. Bien, vamos a darle siguiente. Y entonces aquí nos pide el nombre del proyecto, ¿no? El nombre del proyecto. Pues entonces vamos a ponerle como app01, simplemente app01. ¿Por qué? Porque vamos a ver los controles. O en lugar de ponerle solo app01, le vamos a poner 01 básico. Básico. La carpeta, ¿dónde la vamos a colocar? Yo recomiendo muchísimo que sea dentro de la unidad C, dentro de una carpeta donde tengamos todos nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque aunque ya Visual Studio 2022 ya no tiene problemas con la longitud de la ruta, siempre funcionan mejor cuando están directamente en C y en una carpeta. No tenemos, nos puede dar por ahí algún problema con la parte de rutas, sobre todo cuando tenemos nombres de usuarios un poquito raros, me respecto con algunos símbolos. Entonces mejor es dejarlo por aquí, ¿no? Entonces yo lo voy a dejar aquí en la carpeta de Itesu. Vamos a seleccionar y me va a crear esto. Entonces el proyecto se creará en Itesu. Está, ¿no? Es más, el nombre de la solución le vamos a poner curso MAUI. Uh-huh.
curso MAUI, para que entonces el proyecto se crea en Seitesu, curso MAUI, y la aplicación es la App01 de base. Recuerden, lo que estamos haciendo es crear una solución. Una solución, lo vamos a ver ahorita más en detalle, pero una solución es un contenedor de proyectos. ¿No? Es un agrupador. Entonces, el nombre del proyecto, vamos a empezar con el App01, pero vamos a crear la solución de curso MAUI, que es donde vamos a estar trabajando ahí todos los proyectos que hagamos en este curso, salvo el proyecto final, que va a estar en una solución separada. Aparte, este curso, estos proyectos se los voy a estar dejando en un repositorio de GitLab público para que ustedes puedan, para que puedan ustedes clonarlo en dado caso o ver el código por si por ahí les falla algo, ¿no? Vamos a revisar. Bien, vamos a dar siguiente. Aquí nos pregunta con qué versión del framework tenemos, ¿no? Entonces tenemos la versión 6 o tenemos la versión 7. En este caso vamos a trabajar con la versión 6 o con la versión 7, con cualquiera de las dos. Yo recomiendo mucho trabajar con la versión 6. ¿Por qué con la versión 6? La versión 7 es soporte técnico en términos estándar y esta es compatibilidad a largo plazo. ¿Qué significa? Su soporte técnico ya está previsto por ahí la salida de .NET 8, entonces que seguramente es la que va a tener compatibilidad a largo plazo, entonces quiere decir que .NET 7 dentro de un tiempo se va a quedar sin soporte. Y compatibilidad a largo plazo nos dice que bueno, tenemos mucho más tiempo para trabajar con los proyectos. Entonces yo recomiendo mucho trabajar con la versión .NET 6. Si tienes la versión .NET 7 no pasa nada. Va a funcionar igual todo el código que hagamos, ¿no? Entonces vamos a trabajar en .NET 6, compatibilidad a largo plazo. Y le vamos a dar crear. Bien, en este caso va a crear un proyecto. Ahí está. Nos crea un proyecto, ¿no? A lo mejor en su equipo tarda un poquito más, no pasa nada. Pero bueno, ahí estamos trabajando con esta parte. Bien, vamos a explicar un poquito acerca de Visual Studio, ¿no? Entonces, a lo mejor la primera vez les pregunta qué tema quieren usar, etcétera. Entonces, bueno, yo tengo por default el tema negro, a mí me gusta mucho más el tema negro. ¿Vale? Y bueno, vamos a ver. La parte superior, pues es la parte de la barra de menús, accesos directos o comandos básicos. Después tenemos pestañas donde se va a ir abriendo cada uno de nuestros archivos. Aquí seguramente nos va a abrir uno que diga, bueno, NetMAU es una plataforma para crear aplicaciones móviles y escritorio nativas con C# y XAML o SAML. Con .NET MAUI puedes escribir código una vez y ejecutarlo en Android, iOS, Mac y Windows. Entonces, está interesante, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es como una bienvenida. Aquí servicios conectados. Nos permite directamente publicarla. Ahorita todavía no tenemos nada para publicar. Pero bueno, ¿no? Por default, ¿dónde vamos a ejecutar? Bueno, pues vean. Aquí donde tenemos el símbolo de play, aguas, hay uno que está lleno de conocimiento. Tenemos este que es iniciar sin depurar y este que es el iniciar normal, donde si sale un error nos va a brincar el depurador, nos va a decir, oye, aquí tienes un error, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es sin iniciar, como si estuviera publicada la aplicación, ¿no? Recomiendo mucho trabajar con esto. Ahora, por default nos aparece Windows Machine para que se ejecute en una máquina Windows. Sin embargo, por ejemplo, yo tengo actualmente, está conectado a mi computadora, mi teléfono Motorola. Entonces yo puedo ejecutarla directamente en mi teléfono Motorola o en dispositivos locales iOS, remotos iOS, simuladores de Android. Puedo tener varios simuladores y simulador de... para la parte de ellos va a ser necesario que nos vinculemos con una Mac. Esta es una práctica que vamos a hacer más adelante. Donde nos vamos a vincular con una Mac, y para que él sea quien lo compile. Realmente es ahí la parte interesante. Para trabajar para Mac necesitamos una Mac, curiosamente.
Esto es más que nada por cuestiones de licencias. Para trabajar con Android necesitamos simplemente una aplicación Windows. Si queremos probarlo en un dispositivo físico, podemos conectar nuestro teléfono, pero para probar tanto el dispositivo local, el dispositivo remoto o el simulador de iOS, necesitamos estar vinculados con una Mac, ¿vale? Entonces, esa pues vamos a trabajar en el tecnológico, en el ITESO y bueno, ¿vale? Entonces, ahora, muy importante, aquí tenemos qué forma queremos ejecutar nuestra aplicación. En modo de debug, ¿qué quiere decir? Que bueno, pues estoy depurando, todavía no es como que la versión final, estoy trabajando con ella, y todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se ejecuta en modo debug? En modo debug el código está optimizado para poder reaccionar a los errores. En modo, y obviamente es mucho más grande el ejecutable, ¿por qué? Porque no ha limpiado muchos, pero en modo de release es mucho más pequeño el ejecutable, ¿por qué? Porque quita todos los ensamblados necesarios para poder hacer el control de errores, pero en dado caso si hay un error, pues nuestro aplicativo se va a hacer, simple y sencillo. Les recomiendo mucho que, bueno, casi siempre lo vamos a trabajar en modo debug y ya, ¿no? Lo siguiente es el tipo de arquitectura. Aquí, bueno, la plataforma que tenemos, podemos definir nuevas plataformas. Podemos crear, por ejemplo, no sé, un aplicativo de Windows exclusivo para máquinas x86. No se me ocurre una idea más que a lo mejor un driver muy específico o un hardware antiguo que solamente corra en x86. A lo mejor trabajaríamos con eso, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues en any CPU, o sea, en cualquier tipo de CPU, podría correr, ¿no? Entonces, ya sea x86 o x64, ¿vale? Entonces, esta es por la parte de cómo ejecutarlo, ¿no? Ahorita lo vamos a ejecutar. Para ejecutarlo, pues es bien sencillo, simplemente le damos aquí o le damos F5. Vamos a darle clic aquí y vamos a ver que empieza a compilar, a depurar, etcétera. Y ahí ya está. Y nos va a lanzar una aplicación. Ahí está, ¿no? Es la de bienvenida que dice Hello World. Welcome to .NET MAUI Platform App UI, ¿no? ¿Qué es lo que significa MAUI? M-A-U-I. Multiplatform App UI, ¿no? O interfaz de usuario de aplicaciones multiplataforma. Eso es lo que significa MAUI. Y trae un botón que dice click me o presióname. Y entonces, bueno, ahí dice, bueno, me has cliqueado N cantidad de veces. Vamos a explorar el código, cómo es que funciona este pequeño aplicativo, ¿vale? Pues bueno, vamos a cerrarlo. Y vamos a ver cómo hacemos esto, cómo trabajamos. Bien, para verlo, vamos a ver que se nos abrieron dos archivos. Uno que dice main page XML y otro que dice main page XML, pero con terminación CS. ¿Qué significa? Que yo tengo la vista, es decir, con este lenguaje que se llama XML, que es muy parecido al XML, muy parecido, pero tiene sus diferencias. Ajá. Este lo vamos a ir viendo poco a poco, lo vamos a ir creando, vamos a ir viendo cada uno de estos elementos. Y el archivo mainpage.xml.cs es la parte del código que va a trabajar junto con este mainpage. Vamos a ver aquí que si nosotros extendemos del lado derecho, vamos a tener una pestaña que dice explorador de soluciones. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver cómo funciona. Vemos que aquí tenemos una solución que dice curso MAUI 1 de 1 proyectos. Es lo que les decía, ¿no? Una solución es un contenedor de proyectos. Entonces, cuando yo agregue otro, me va a decir 2 de 2, etcétera, ¿no? ¿Cuántos proyectos tengo, no? Y vamos a ver que la aplicación MAUI está compuesta de varios archivos, varias carpetas que nosotros podemos ir agregando más. Podemos ir agregando más y más sin ningún problema, ¿vale? Pues bueno, lo primero que vamos a ver es, vamos a ver que tiene una carpeta que dice que se llama dependencias. Es aquí donde van a estar todas las dependencias para Android, para iOS, para Catalyst y para Windows, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a agregar algunas librerías. No las tenemos que agregar de manera independiente, sino algunas librerías o la mayoría de ellas funcionan. Simplemente las agregamos aquí y
pasa lo necesario a cada una de las plataformas. Aquí en la parte de propiedades tenemos la parte de configuración del aplicativo. Nosotros le damos aquí este launch settings.json. Vamos a ver que aquí tiene algún código que aquí nos dice que sea depuración nativa. Le vamos a decir que falso. Command name MCI X package. Aquí este es el perfil de Windows, ¿no? Entonces no pasa nada. Este difícilmente lo vamos a tocar. Difícilmente, entonces bueno, ahí lo vamos a dejar. No pasa nada. Y después tenemos las plataformas. ¿Qué es lo que pasa con las plataformas? Pues muy sencillo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que aquí en Android, dentro de Resources, tenemos lo que son algunas cuestiones como Valve, como Colors, el Main Activity, etcétera, ¿no? Si ustedes han trabajado con un poquito con Android, sabrán que el Main Activity o el Main Application, pues es el archivo principal de una aplicación iOS, ¿no? Perdón, Android. Entonces, realmente sí se utiliza, pero es con terminación C#, ¿vale? En la parte de iOS tenemos aquí el program, el app delegate, que también es para trabajarlo. En el caso del Mac Catalyst, en la parte de Tizen y en la parte de Windows, ¿no? El app.xml es el que abre por default, ¿no? Después tenemos los resources, donde vamos aquí a colocar diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, los iconos, las fuentes, si es que queremos trabajar con alguna fuente distinta, las imágenes, aquí algunos elementos de tipo de texto, cómo va a estar nuestra imagen de splash y nuestros estilos, ¿no? Que es algo que vamos a ver más adelante. Bien, ahora, ustedes dirán, oigan, pero pues aquí me aparecen todas las plataformas y entonces voy a tener que trabajar con todas las plataformas y moverle a todas las plataformas. No. ¿Por qué? Porque prácticamente el 90, 95, 98% de nuestro código lo vamos a hacer fuera de las carpetas de plataforma, de la carpeta de plataforma, ¿no? Y obviamente en estas dependencias ni siquiera las vamos a tocar en muchas ocasiones. Entonces no se preocupen, esto es simplemente como que los archivos necesarios para que cree el aplicativo para esa plataforma, ¿no? Solamente que hagamos, por ejemplo, me ha tocado trabajar con aplicaciones Android que tengan para un hardware especial, ¿no? O sea, que el hardware, o sea, el teléfono venga con un lector de código de barras. Entonces el lector de código de barras no existe un modelo equivalente en iPhone. Y obviamente las máquinas Windows o las Mac no tienen lector de código de barras, entonces es exclusivo para esa plataforma. Entonces a lo mejor sí vamos a tener que tocar esta parte, ¿no? Pero son casos muy exclusivos, ¿no? Para una aplicación normal como la que vamos a hacer, van a ver que no vamos a tocar esto, ¿no? Sin embargo, es importante que ustedes lo conozcan. Ahora, vamos a ver los demás. El primero es el app XML. Y aquí lo que nos está diciendo es dónde están nuestros diccionarios de colores y de estilos, ¿no? Es algo así como el CSS para cuando trabajamos eh, con web. Aquí están nuestros estilos, igual se definen igual. Incluso hay una forma de cómo usar un archivo CSS para trabajarlo acá de esta manera. Sin embargo, no es lo más común, lo más recomendable es trabajarlo con archivos, ¿no? Entonces aquí nos dice, mira, estos están dentro de resources, perdón, dentro de styles. Aquí tenemos color y después tenemos lo que es el app shell. App shell es un pequeño framework, por llamarlo así, es un pequeñísimo framework, el cual nos ayuda a definir aplicaciones básicas, ¿no? Es decir, por ejemplo, las aplicaciones que tienen múltiples ventanas, que vamos a trabajar, por ejemplo, en el proyecto, donde se hace un menú de tipo hamburguesa y tenemos diversas cuestiones, las trabajamos con AppShell, ¿no? Y es muy sencillo trabajar con AppShell, ¿no? En su momento lo vamos a ver. Actualmente solamente tenemos un shell content, es así como que solamente existe una página de contenido. Esa página de contenido es main page, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, ahí está. Y ahora lo que sigue es el main page y el MAUI program. Entonces vamos a ver ahora sí el main page.
Ujú.